Bien, entonces continuamos con el tema del verbo y en este caso, en este video vamos a hacer referencia a los morfemas desinenciales y particularmente al tema del tiempo verbal, ¿sí? Bueno, entonces en el anterior video hablábamos un poco acerca del modo indicativo, del subjuntivo y del imperativo. En el indicativo hay 10 tiempos, en el subjuntivo tenemos 6 tiempos y en total son 16 según la perspectiva de la gramática prescriptiva, ¿sí? Porque, bueno, actualmente en realidad la gramática descriptiva, en realidad de los tiempos que están vigentes, solamente se consideran a 13, ¿no? Porque hay 3 tiempos que están en desuso, que, bueno, en su momento lo vamos a mencionar. Bien, entonces decíamos, bueno, que hay estos 3 modos. Y, bueno, ahora de una vez pasemos al tiempo verbal, ¿no? Y como se menciona acá, hace referencia al momento en el que se realiza la acción. Entonces nos referimos al pretérito o pasado, a las acciones anteriores. El presente, ideas, bueno, perdón, acciones, podríamos entender hablando del verbo, simultáneas y futuro posterior, ideas que van a pasar después. Bien, aquí justamente se menciona, ¿no? Hay 3 tiempos que están en desuso. El número, bueno, decíamos antes también que tenemos al singular y al plural, ¿no? Singular, una persona, plural, varias personas. Entonces, dependiendo también justamente de las personas, pero aquí tenemos, ¿no? También, o sea, el número y la persona, pues como que están muy relacionados, ¿no? Es como que inevitable hablar de persona y nos referirnos automáticamente al número y viceversa, porque las primeras personas las tenemos en singular y en plural, ¿no? Primera persona sería en singular yo. Esto ya lo habías mencionado antes también con el tema de los pronombres. Y la primera persona plural sería nosotros, ¿no? Y lo mismo con la segunda, tú y ustedes. Tercera sería él y ellos. Y bueno, precisamente se menciona todo esto acá. Bien, vámonos entonces con primero el aspecto. El aspecto, lo que pasa es que la voz todavía, eh, algunos gramáticos no lo van a tomar en cuenta como parte de la desinencia verbal. Bueno, hay una explicación naturalmente. Pero bueno, hablemos primero del aspecto. Cuando hablamos del aspecto nos referimos al estado interno del proceso verbal. Entonces, en este caso vamos a referirnos a ver, antes quitemos esto, nos vamos a referir al aspecto perfectivo y al aspecto imperfectivo. El perfectivo hace referencia a una acción terminada y el imperfectivo a una acción que está en desarrollo. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay incluso 2 pretéritos, ¿no? Pretérito perfectivo o perfecto simple y el pretérito imperfecto dentro del mismo modo. Enseguida los vamos a revisar uno por uno. Entonces, naturalmente la diferencia entre estos dos recae sobre esta idea, ¿no? Entre que una idea se va a entender que está terminada y la otra probablemente todavía es continua, está en desarrollo. Entonces, la idea de que la acción está terminada, bueno, como ejemplos, podríamos tomar los tiempos perfectos precisamente dentro de los 16 tiempos verbales, a los participios también y todas las formas compuestas, ¿no? Como se menciona acá. Y dentro de los verbos que serían considerados imperfectivos están naturalmente los tiempos imperfectos, como el presente, gerundios, las formas simples, es decir, las acciones que no se han terminado. Naturalmente, si hablamos del presente es porque está en desarrollo, el futuro es lo mismo. Y cualquier otra idea que en realidad no se entienda que está terminada, ¿no? Incluso en el anterior video nos habíamos referido a esto dentro de la idea de los verbos no personales, ¿no? Solamente el participio, como justamente aparece acá, el participio se entendería como una idea perfectiva. Bien, entonces hablemos y vamos a adentrarnos un poquito más en detalle a los tiempos verbales, porque en realidad esto sí es importante. Bien, aquí tenemos, bueno, 16 tiempos verbales, vamos a considerar los 16. Y bueno, desde ya adelanto, ¿no? Que el pretérito anterior está en desuso, es decir, pues no sé ustedes, yo no he escuchado a mucha gente que lo utilice. Tal vez solamente en una persona, y eso es rara vez. Y lo mismo pasa con las formas de futuro en el subjuntivo. Aquí está el futuro simple y también el futuro perfecto. Bien, entonces hablemos. Vamos a hacer referencia a los tiempos verbales uno por uno del indicativo. Del indicativo. Antes déjenme, por favor, voy a hacer más delgada la línea.
Bien, entonces hablamos del presente primero. Primero las formas simples, ¿ya? Porque tenemos formas simples y formas compuestas, y en ese caso tenemos los ejemplos del verbo cocinar y del verbo escribir. En el caso de las formas simples, primero tenemos naturalmente al presente, ¿no? Y se van a conjugar de esta manera. Pues aquí la idea es que yo pueda conocer todos los tiempos verbales y sea capaz de poder conjugar cualquier verbo en todos estos tiempos, ¿no? No siempre va a pasar con todos los verbos, esto no es posible con todos los verbos. Algunos verbos son defectivos, bueno, hay casos, ¿no?, especiales, pero pues la mayoría, ¿no? Aquí al menos cocinar y escribir son verbos regulares, así que sí se puede. Aquí tenemos justamente los dos, ¿no? Yo cocino, tú cocinas, él o ella cocina, ¿no? Entonces, aquí no hay problema. Aquí no hay ningún problema, y noten justamente que esta es la raíz, ¿no? El lexema, y la terminación está ahí. Normalmente en los verbos regulares incluso las formas desinenciales se repiten. ¿Ve? También tenemos a los plurales. Nosotros cocinamos, ustedes cocinan y ellos cocinan. Pues aquí no creo que alguien se haya perdido. Lo mismo con el verbo escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, ustedes escriben y ellos escriben. ¿Ven? Aquí tenemos entonces a las dos formas. En el caso del pretérito perfecto simple, o como se mencionó precisamente antes, cuando decimos pretérito nos referimos al pasado. En algún caso podría decir también pasado perfecto simple, pues igual se entiende, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la nomenclatura. Yo cociné. Tú cocinaste, él cocinó, nosotros cocinamos, ustedes cocinaron y ellos cocinaron. ¿Bien? Entonces aquí tenemos a las formas, el verbo cocinar en este tiempo específicamente, en todas las personas, ¿no? En las tres singulares y en las tres singulares y en las tres plurales. ¿Bien? Y lo mismo con el verbo escribir. Por si acaso, en realidad la definición, bueno, la denominación que se le da a los tiempos puede variar según el autor, la fuente, etcétera, ¿no? Eso lo voy a mencionar una vez que terminemos todo esto, únicamente como una referencia extra. Vean, en las formas simples también tenemos al pretérito imperfecto. A ver. Tenemos al pretérito imperfecto, que como decíamos antes, recuerdan, perfectivo e imperfectivo. Entonces, el pretérito, que es una idea pasada, cuando hablamos de que este pretérito es imperfecto, bueno, probablemente que la acción en realidad no hay una certeza de que haya concluido. A ver, bueno, ¿a qué le suena a usted? Es decir, por ejemplo, yo cocinaba, tú cocinabas, él cocinaba, nosotros cocinábamos, ustedes cocinaban y ellos cocinaban, ¿no? Aquí la idea es que yo pueda ser como capaz de poder conjugar en cualquiera de los tiempos, ¿no? En realidad ese es un requisito, ¿no? Es muy importante que se conozcan las formas, ¿no? Y es parte de la evaluación normalmente en el aula. Y lo mismo, yo escribía, tú escribías y demás, ¿no? Entonces notarán ustedes, porque en los anteriores casos no creo que haya mucho problema, pero aquí el pretérito imperfecto normalmente termina en aba o en ia. Y lo mismo en estos casos, noten ustedes. En el caso del condicional, pues va a pasar algo similar, ¿no? Termina en ría, bueno, haría en este caso. Yo voy a tomar en cuenta únicamente ría, el condicional. Esta puede ser una estrategia. Yo cocinaría, tú cocinarías, él cocinaría, nosotros cocinaríamos, ustedes cocinarían y ellos cocinarían. Entonces, esa es una condición, naturalmente, ¿no? Ya en el contexto oracional, justamente se va a hablar de una condición. Yo cocinaría si supiera, digamos, ¿no? Lo mismo en el caso de las formas simples, singulares y plurales del verbo escribir. En el futuro sucede, bueno, lo mismo. En este caso, por si acaso, solamente son 5 simples, así que de las formas simples es el último. Sería yo cocinaré, tú cocinarás, él cocinará, etc. Yo cocinaré, tú cocinarás. Miren, en este caso tiene tilde, por si acaso. Cocinaremos, cocinarán, cocinarán. ¿Bien? Las formas singulares y las formas plurales, y lo mismo con el verbo escribir. Ahora, las formas compuestas, bueno, pues igual, en este caso hablamos de predicados compuestos, ¿no? Porque se van como hablábamos justamente en las perífrasis, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de un verbo que está conjugado y el otro verbo que no. Aquí precisamente se muestra, ¿no? Perífrasis con el verbo haber que va a ser conjugado, va a estar conjugado y va a expresar las ideas de persona, de tiempo, y el participio que va a seleccionar cuál va a ser el sujeto, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí en realidad hay una
no sé si estrategia, hay una idea que me puede ayudar a entender de manera un tanto más sencilla esta idea. La cuestión es que el verbo haber, que precisamente lo tenemos acá, as, a, hemos, an, están conjugados en estas formas, ¿no? Aquí, en las formas de presente. Por eso justamente esta flechita, ¿no? Si yo empiezo a conjugar el verbo haber en el presente, sería yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Y luego únicamente le tengo que aumentar el participio, nada más. Solo le tengo que aumentar el participio y tendría yo he cocinado. O sea, yo he está en presente, ¿no? Pero si lo aumento este participio, tenemos al pretérito perfecto compuesto. Yo he cocinado, tú has cocinado, él ha cocinado y así. Solamente conjugo el verbo haber en el tiempo, ¿no? En el paralelo, en este caso, el presente. Lo mismo sucede con el pretérito anterior, que bueno, como dijimos, está en desuso. Si yo empiezo a conjugar el verbo haber que está acá, en la primera parte, en el pretérito perfecto simple, voy a tener yo hube, tú hubiste, él hubo, nosotros hubimos, ustedes hubieron y bueno, ellos hubieron. Y luego simplemente le voy a aumentar el participio. Y sería yo hube cocinado, tú hubiste cocinado y así. Y tenemos el tiempo pretérito anterior. Lo mismo sucede acá con el pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Bueno, aquí justamente hay una etimología en la palabra, ¿no? Más que perfecto. Más que terminado, digamos. Es una idea pasado en el pasado. Algo así. Entonces, lo mismo, conjugo las formas del verbo haber en, como está acá, en el pretérito imperfecto tendría yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, lo voy a conjugar en el pretérito imperfecto y luego le voy a aumentar el participio. Le aumento el participio, tengo el pretérito pluscuamperfecto. Lo mismo acá, del condicional se va a derivar el condicional perfecto. Yo habría cocinado, tú habrías cocinado, él habría cocinado. Simplemente estoy conjugando el verbo haber en este tiempo, ya en este tiempo. Le aumento el participio y lo mismo. ¿Eh? Y lo mismo con el futuro. Conjugo este verbo, le aumento el participio y listo. Entonces, en total, tengo 10 tiempos. Como dijimos, ya que son como pares, tengo 5 en simple y 5 compuestos que están derivados de los simples y en total son 10 tiempos de indicativo. Lo mismo va a pasar en el caso del subjuntivo y en este caso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque, bueno, aquí hay 3 formas simples y 3 formas compuestas. En el caso de las simples, yo cocine, tú cocines, él cocine. No cocine, yo cocine, ¿no? Y en este caso puedo utilizar el ojalá, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ojalá. Ojalá yo cocine, ¿no? No, ojalá yo cociné, pues no tendría mucho sentido. Ojalá yo cocine, ojalá tú cocines. Puede servir como estrategia en el caso de todas las formas de subjuntivo. Y lo mismo acá. Noten ustedes la terminación, porque es eso lo que me va a servir para reconocer los tiempos verbales, ¿no? En el presente simplemente, bueno, es yo cocine, tú cocines, él cocine y más, igual con el verbo escribir. En el caso del pretérito imperfecto, el ra y se, esas terminaciones, es el pretérito imperfecto. Yo cocinara, yo cocinase, por ejemplo. Ojalá tú cocinaras, ojalá tú cocinases alguna vez, digamos. Y lo mismo con el pretérito, perdón, con el verbo escribir. Ojalá yo escribiera, ojalá tú escribieras y demás. Con el futuro sucede algo similar, es una formación de desuso. Yo cocinare, tú cocinares, are, sin tilde por si acaso, sin tilde, termina en re. Y pues como dijimos antes, sucede lo mismo. Simplemente voy a conjugar las formas del verbo haber en las primeras, en las formas simples y le voy a aumentar el participio. Nada más. Tengo el pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Total, 6 formas, 6 formas más. Entonces, por si acaso estos tiempos se van a derivar, ¿no? De tiempos primarios, pero bueno, eso creo que lo voy a tener que explicar en el siguiente video nomás y con eso terminamos el tema de los verbos y bueno, también las denominaciones. Bien, en el siguiente video les explico cuáles son. Bueno, voy a continuar con eso y terminamos el tema del verbo.